No hay presupuesto, no hay políticas claras, hay quienes dicen que hay vacíos legales con relación a la 348, hay quienes apuntan a que la policía ha sido negligente, los fiscales que no están haciendo su trabajo y varias veces apuntan a los fiscales. Y hay un dato que realmente es estremecedor porque se dice que en Bolivia cada 72 horas una mujer pierde la vida en manos de un agresor. Cada 72 horas. Esto nos lleva a hacerle esta pregunta. Puede parecerle ridícula la pregunta, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar los feminicidios en Bolivia, señores? Esto ya se ha salido de todo control y se está identificando dónde están los problemas. ¿Por qué una mujer no encuentra apoyo? ¿Por qué no encuentra protección? ¿Por qué no encuentra justicia? Creo que usted tiene la respuesta. Le pedimos, por favor, que pueda compartir con nosotros su respuesta a través de nuestras páginas en Instagram y también en el Facebook. Más adelante estaremos hablando de estos temas. Esta cifra, 72 horas. Cada 72 horas una mujer muere en Bolivia. ¿En qué ciudades son donde más mueren las mujeres? Cochabamba está en primer lugar. Es una tristeza. Vamos a conversar rápidamente con la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz, sobre estos hechos que están pasando en nuestro país. Bienvenida, defensora, ¿cómo está? Buenas noches, Miriam, agradecida por la invitación y atenta a las consultas que nos pueden realizar. El año 2020 ha sido el año en el que se ha declarado darle una guerra frontal al tema de los feminicidios, ¿no es cierto? Sin embargo, mucho no se pudo hacer. Hemos terminado el año pasado con 132 víctimas y hablando además de que no había presupuesto ni había voluntad para poder solucionar este tipo de problemática. Ya estamos en el cuarto mes de este año, ya tenemos 32 víctimas, defensora. Y al parecer nada se ha mejorado, no se han solucionado muchos problemas, ya se está apuntando incluso a quienes podrían ser responsables de, en todo caso, de ser negligentes y tampoco de poder ayudar a las víctimas. Efectivamente, no logramos superar como Estado boliviano las dificultades para poder atender a las víctimas, primero para prevenir los hechos tan lamentables como son los feminicidios, pero además ya una vez que estos son judicializados, no se logra generar procesos de justicia para las víctimas. Hay una situación casi de indefensión en la que se deja a la víctima de violencia o a los familiares que están peleando por una sentencia ante los feminicidas y eso lo vemos con mucha preocupación. Miriam, no solamente es la Fiscalía, la Policía y el órgano judicial, vemos una desatención muy fuerte, especialmente este año, por parte de los servicios particularmente municipales que deberían atender y prevenir los hechos de violencia, especialmente en casos que ya son de su conocimiento o casos en los que las mujeres han acudido a fin de tener una medida de protección y esta no es efectiva. Creo que los últimos casos han denotado aquello, víctimas que han acudido a un sistema, han acudido a las autoridades estatales y pese a ello han tenido pues finales fatales. Y tengo que hacerle esta consulta, defensora. En este caso, la entidad que usted en este momento está representando, ¿cómo ayuda a este tipo de víctimas? Aquí te agradezco la pregunta, Miriam, porque la Defensoría del Pueblo no tiene atribuciones de patrocinio o de persecución penal. Eso está relegado o está delegado a instituciones específicas en cuanto a los servicios de atención de víctimas para patrocinio o acompañamiento, o en el caso de la persecución específicamente en el Ministerio Público. Solo el año pasado, el 2020, hemos recibido alrededor de 855 casos relacionados a violencia contra mujeres, solo en la Defensoría del Pueblo. Y hemos venido haciendo seguimiento a 42 casos de feminicidio, igual desde la Defensoría del Pueblo. Lo que nosotros hacemos es generar que en estos específicos casos las instancias competentes intervengan o asuman la defensa de las víctimas o asuman medidas de protección. Pero lastimosamente el número es tan grande de los casos que van sucediendo en nuestro país y el sistema es tan débil ante ese tipo de casos que es muy poca incidencia la que se puede realizar. A ver, por un lado estaría la policía que está dejando, digamos, con libertad
Lo que ha pasado en Santa Cruz es terrible. Necesito 3 denuncias y en la última denuncia lo retienen 8 horas y luego lo sueltan, diciéndole no vas a ir a molestar, pero y pasó después lo que todo el mundo sabe en el caso de Vilma. En el caso de estas jovencitas que han estado denunciando que durante 15 años su padre las ha estado golpeando, no hay protección para las víctimas. Y usted ha hablado de algo que es importante porque hasta el momento los servicios municipales están callados, no dicen nada al respecto. Sí, miren, hay dos puntos que quisiera tocar. Lo que tú dices, los servicios municipales están parados y lo peor es que se debe a razones muy perversas en muchos casos. La mayor parte de los municipios en ese momento no están realizando procesos de contratación, procesos de continuidad de servicios de asistencia a las víctimas, entre otras tareas, por un tema de no querer asumir responsabilidad o no querer realizar una gestión que luego va a ser continuada por otra autoridad municipal específicamente. Eso por un lado, hemos venido batallando desde la Defensoría del Pueblo con los gobiernos municipales. Y por otro, si tú te das cuenta, Miriam, el caso de las 2 hermanas, así como el caso de Santa Cruz o el de Oruro, muy recientes, sobre feminicidios, estos 2 últimos, son los casos que llegan a la luz pública. Pero hay otro número, un número desconocido o un número mucho más grande que no llega a la luz pública y pareciera que el sistema de justicia no trabajara en función al Código de Procedimiento Penal, a la Ley 348, a la Constitución Política del Estado, a toda la norma de protección que tienen que tenemos las mujeres en nuestro país, sino pareciera que solamente cuando se los pone en evidencia a través de una denuncia pública actúan. En el caso de las 2 hermanas, solamente es un ejemplo. Años batallando, años sufriendo hechos de violencia, después de haber acudido a las autoridades, y las autoridades han negado asistencia, han negado protección, y solo es, no cuando va el Consejo de la Magistratura, no cuando va el fiscal general a reprender a sus fiscales, no. Solamente se genera un cambio en el sistema cuando se pone en evidencia públicamente. Y eso creo que es un dato importante para llamar la atención, porque eso nos está reflejando que ni los sistemas, ni el sistema de justicia, ni los sistemas de control o de procesamiento disciplinario son eficientes. Al final, todo está en la misma línea de dejar en la impunidad y no ser sensibles ante lo que está pasando con las víctimas de violencia y con, bueno, lo que quedan como víctimas de feminicidio también. Ha tocado un tema importante, el no ser sensibles. Y creo que como medios de comunicación estamos tratando de ponernos en el zapato de las víctimas, y es por eso que tal vez a través de los medios de comunicación se está visibilizando mucho esta temática, la de la violencia intrafamiliar, el tema del maltrato hacia las mujeres de diferentes edades. Por ejemplo, el día de hoy, nuestra movilidad ha sido agredida hasta con huevos por parte de familiares de este padre que ha sido llevado desde su casa hasta la cárcel de San Pedro. Estamos hablando de las hermanas Aguirre, ¿no es cierto? Es decir, tampoco como periodistas nos podemos librar del repudio de la población cuando estamos tratando de colaborar en una situación que realmente es complicada. Ayer hemos visto cómo la ciudadanía también se ha movilizado en favor de las hermanas Aguirre, pidiendo en todo caso que ya no haya más este tipo de injusticia. Exactamente, Miriam, a ver, los medios de comunicación, por norma o por la misma estructura que nos está planteando la 348, ayudan mucho en la sensibilización, en educar a la población ante este tipo de hechos para ir eliminando estos casos o estos índices de violencia contra las mujeres y contra las poblaciones en situación de vulnerabilidad en general. Pero ahora vemos que la incidencia mayor de los medios es en casos específicos cuando la vulneración ya ha sido efectiva, cuando el hecho fatal ya ha sido realizado. Y ahí yo les reitero mi preocupación. Miren, no puede ser que el sistema de justicia se mueva o sea eficiente solamente cuando se lo pone en evidencia. Es decir, si de un caso de 2 de 32 que se conocen de feminicidios, el resto de casos, qué suerte están corriendo. En el caso de estas 2 hermanas de violencia, son 2 casos que han salido a la luz pública recientemente, y el resto de cientos de casos están en la misma situación. Es decir, en Bolivia, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General, no están generando procesos de supervisión, control, evaluación permanente al trabajo que hacen como labor la Fiscalía, el órgano judicial. Pareciera que estamos en esa
en esa situación donde no hay un control en ese momento del mismo sistema de justicia. Y algo que también preocupa a la Defensoría del Pueblo, Miriam, es que estos procesos de no generar sentencias, y cuando la Fiscalía o la Policía nos presentan una detención preventiva, como en estos dos últimos casos, sí, el del padre de las 2 hermanas y el caso de Chonchucoro, y cree y aparentemente pareciera que el sistema nos está entregando detenidos preventivos, cuando el fondo tampoco es ese, porque la detención preventiva va a terminar. Claro. Y mientras no existan casos con sentencias, que es un problema todavía muy fuerte en Bolivia, estos agresores van a poder volver a salir en algún momento y poder atentar otra vez contra sus víctimas. Entonces, eso también es para llamar la atención, Miriam, porque el mismo sistema, ante esta evidencia pública, nos está dando respuestas que son paliativas, pero que no son estructurales, y eso es de preocupación. Es verdad lo que usted ha dicho, es decir, cuando recién se lo va visibilizando y se va mostrando los errores que han cometido en una instancia o en otra instancia, como en el caso, por ejemplo, de Vilma en Santa Cruz, recién se comienzan a movilizar, pero ya hay una fallecida y hay niños huérfanos. En el caso de las hermanas Aguirre, estamos utilizando estos casos que son los que son más recientes de conocimiento público. En el caso de las hermanas Aguirre, usted misma lo ha dicho, se ha puesto en evidencia la falencia y tal vez los errores procesales de la Fiscalía también, ¿no es cierto? Y aquí yo le pregunto a usted, defensora, porque usted tiene que saber más que cualquiera de nosotros. ¿Un juez tiene o no tiene la posibilidad de decirle a un fiscal que haga mejor su trabajo? No, ¿verdad? No le entendí la última parte, Miriam, por favor. A ver, en el caso que estamos viendo en este momento de las hermanas Aguirre, le dictan detención domiciliaria a este padre agresivo y dejan sin protección a las jovencitas. ¿Quién es el responsable de aquello? ¿El fiscal por haber dado toda la investigación del caso? ¿O es el juez el que ha tomado la decisión? Ambos, miren, ambos. Porque en este caso el interés superior, el tema de la protección amplia, los principios pro homine, pro favore, en favor de las víctimas, debería generar primero que el juez actúe realmente en su calidad de autoridad jurisdiccional, precautelando los derechos, en este caso de los que son más vulnerables, que eran claro, las 2 hermanas. Pero el fiscal también, porque él conoce, de acuerdo a la investigación que está realizando, la denuncia que ha recibido, la situación de esas víctimas. Y ni uno ni el otro ha generado, no le digo un tema de sensibilización, porque tampoco se trata de que ellos sean sensibles y sean buenas gentes con las víctimas. Es un tema de que ellos no cumplen su trabajo y ponen en riesgo a las víctimas. En el caso de las hermanas, todavía, o sea, más bien no se ha llegado a un hecho fatal. Pero en el caso de Santa Cruz, cuando ya el caso está dentro del sistema, ¿dónde están las autoridades para asumir medidas en ese momento? Yo le digo, si uno habla de responsabilidad estatal, el Estado boliviano es responsable, porque si bien el victimario es un civil, ese caso estaba dentro del sistema y son las autoridades públicas, los funcionarios públicos, los que no han cumplido su trabajo, más allá de que puedan querer o no a las mujeres, más allá de que puedan entender o no lo que son los derechos humanos, no están cumpliendo sus roles o sus mandatos legales que están señalados en las leyes de Bolivia. ¿Qué hacemos ahora, defensora? Porque revisando una vez más la ley 348 no vamos a encontrar solución alguna, porque tampoco se está cumpliendo la ley 348. A las víctimas de violencia, a las víctimas de este tipo de maltrato, no se les está dando la protección debida. Mire, yo le tomo esa afirmación que hace. La reforma normativa no genera cambios de realidades necesariamente. Y en la 348 se podrán hacer todas las reformas y ajustes que son necesarios. Evidentemente, a tantos años de la promulgación de la norma, son necesarios. Pero el problema más grande de la 348 no se trata de reforma en su norma, sino de implementación. Exacto. Aquí se trata de que las fases, principalmente, le digo, de prevención, porque si vamos a abocarnos solamente a atención, estamos actuando a la emergencia del hecho de violencia que el Estado es incapaz de atender. Entonces, tenemos que ver cómo se está trabajando prevención y al final yo le digo, mire, usted, yo, todo el mundo lo sabe, el tema de prevención se lo trabaja como en una feria, en un tallercito, y no pasa nada más. No se generan procesos de evaluación de los servidores públicos, de las servidoras públicas,
en cuanto al alcance del trabajo en prevención que se está realizando. Eso por un lado, que creo que es fuerte, porque si no, seguimos fomentando el desarrollo, el crecimiento de los futuros violentos, de los futuros feminicidas, y esto nunca va a terminar y va a seguir agrandándose. Por el otro lado, Miriam, más allá de que se quiera o no hacer una reforma de la 348, con la actual 348 existe tal cantidad de feminicidios impunes. Con la actual 348, sin reforma normativa, existe un número importante de casos de violencia no atendidos, pero no por un tema de normas, sino por un tema de capacidades resolutivas, por un tema de capacidades funcionarias de quienes atienden esta problemática. Yo aquí nuevamente digo, es muy importante el tema de sensibilización, el tema de sentir lo que están pasando las mujeres, pero es más importante que quienes ingresen a trabajar esta temática sepan el alcance y la responsabilidad que la norma les está dando, caso que no acontece lastimosamente a la fecha. Yo le ponía de ejemplo, los municipios, los alcaldes municipales, las primeras autoridades del municipio le dan poco menos que importancia a los servicios legales integrales municipales, a las defensorías de la niñez y adolescencia. Todo lo que es el área social o el área de desarrollo humano, generalmente en municipios y gobernaciones, es la última cartera que le interesa a la autoridad pública. Y eso es de preocupación, reitero, Miriam, más el 2021, donde hemos evidenciado como Defensoría del Pueblo que se ha generado un realentamiento dentro de los municipios y gobernaciones, solamente por un interés tan mezquino como ha sido el tema del cambio de autoridades. Exactamente. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Hay que seguir insistiendo en el tema, defensora, y la vamos a convocar en otra oportunidad. Gracias. Buenas noches. Gracias, Miriam. Un abrazo.